Burgos de HH Global, Eva Fernández de FSC Global y Nicolás Guzmán de Halion compartirán su visión y experiencia. Descubre cómo las cadenas de suministro están evolucionando hacia modelos más responsables, conoce prácticas clave en trazabilidad, certificación y colaboración estratégica y lleva contigo ideas concretas para fortalecer la sostenibilidad de tu organización. Esta es la tercera llamada. Buenas tardes a todos. La realidad es que además me da mucho gusto ver caras conocidas de la mañana. Lo más importante en términos de sostenibilidad es generar comunidad. Y aquí vamos a empezar a construir una comunidad para Nidigraf. Así que no me resta más que agradecerles nuevamente su presencia. Este panel está liderado, como bien lo decíamos, por Marcos. Marcos es ingeniero industrial y publicista y además cuenta con más de 16 años de experiencia en marketing, en ventas y, ¿por qué no?, en innovación sostenible. Más nos vale, ¿verdad? Después tenemos a Eva. Eva, además de ser licenciada en Administración de Empresas, tiene nada más 20 años de experiencia en la certificación FSC, nada más, ¿no? Creo que no había nacido cuando ella ya estaba en temas de FSC. Es un sol, ¿no? Y por último, pero no menos importante, tenemos a Nicolás. Nicolás, además de ser magíster en Gerencia de Innovación y Administración, tiene más de 10 años de experiencia en Pharma y, ¿por qué no?, enfocado en integrar innovación, estrategia y sostenibilidad para generar valor en las empresas. Sin mayor preámbulo, los dejo con los expertos. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Para mí es un gusto liderar este panel. Marcos Burgos, como ya nos presentaron, con estos dos grandísimos invitados que tengo. Uno muy colombiano, uno de tantos colombianos viviendo en México y otra muy mexicana también, que plácidamente nos acompaña desde Oaxaca en esta oportunidad. Vamos a hablar, bueno, aquí estamos nuevamente, como saben, yo siempre he dicho que da mucho gusto ver la foto de uno impresa o proyectada, ¿cierto? O el nombre. Entonces, qué gusto estar aquí. Les voy a contar un poco, sé que no conocen, algunos conocen o algunos no, a HH Global. HH Global es el líder global en servicios de activación de marketing responsable. Eso suena como muy grande, pero al final, traducido a nuestra industria, nosotros somos los líderes diseñando, comprando e implementando material de merchandising y material para punto de venta. Todo lo que ustedes ven en un supermercado, en una farmacia, en una tienda de barrio, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, seguramente habrá pasado por nuestras manos, por nuestros diseñadores. Eso incluye afiches, ayudaventas, pósters, cajas, embalajes, regalos, ¿cierto? Cualquier cosa que lleve un logo, un termo, un llavero, una USB, una libreta, un expositor de piso, pasó por nosotros. Nosotros somos el socio más queremos ser el socio más impactante del mundo para marcas que buscan un crecimiento fuerte y responsable. ¿Por qué es importante hablar de responsabilidad? Porque yo puedo vender mucho, facturar mucho y que mis marcas sean muy bien posicionadas, pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo llego yo a ese crecimiento? ¿Cómo llegamos a ese crecimiento? Porque vender es ese gran mantra, pero ¿qué consumí? ¿Qué utilicé de la tierra para llegar a esas ventas? ¿Y qué mensaje estoy dejando para las nuevas generaciones? ¿Y qué tierra estoy dejando para las nuevas generaciones? Entonces, para nosotros la sostenibilidad es supremamente importante. Aquí está un poco, pueden ver atrás cuál es ese proceso end-to-end que nosotros hacemos. Todo comienza desde una gran idea. Para nosotros las grandes ideas son importantes, pero es igual de importante hasta que eso llegue a la activación. Porque una gran idea, ese chispazo creativo, yo lo tengo que aterrizar, yo lo tengo que planear, yo tengo que buscar quién es el mejor proveedor para ejecutar eso, para llevar esas capacidades al mercado, y luego tengo que desplegarlo. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo instalo? No hay nada peor que diseñar un volante que creemos que va a ser súper ganador y cuando va a salir el resultado, quedaron mal los colores, quedó mal las tintas, el papel no era el correcto.
o un afiche en una tienda de barrio, aquí que tenemos a Nicolás, experto en canal tradicional, esos afiches que se empiezan a perder los colores porque les da el sol directo, una mala implementación. Entonces, la implementación también es parte muy importante. Y como pueden ver, la sostenibilidad, acá está un poco atrás de nosotros, pero la sostenibilidad es transversal a ese proceso. Vamos a arrancar este panel también con algunas cifras. Van a ver muchas cifras en este panel. Este panel, la idea no solamente es crear conciencia, sino que ustedes se lleven mensajes fuertes de qué está pasando en la industria, de cuáles son esos insights y esas tendencias que marcan las cadenas de suministro sostenibles. Esta es una cifra muy importante para nosotros. No sé si ya la conocían, pero el 80% del impacto sostenible de cualquier producto tiene que ver con decisiones que tomaron los diseñadores de ese producto. Ese diseñador puede ser gráfico, puede ser un diseñador industrial, puede ser un diseñador automotriz, cualquier cosa. Si ustedes van a diseñar un computador, van a diseñar un embalaje, van a diseñar una botella, una bicicleta, tienen que involucrar la sostenibilidad desde ese momento, porque después yo no puedo volver atrás. ¿Ya? Y piensen de esta manera el diseño. Si ustedes esta mañana se levantaron y desayunaron omelette, y después de que sirven el omelette, nadie se pone a pensar, oye, yo hubiera querido que el huevo fuera cocinado o fuera diferente. Yo ya no puedo volver a meter eso en la cáscara. Yo ya tomé una decisión de diseño. Entonces el diseño no es esa parte estética y creativa que a veces solamente lo asociamos. Subestimamos en nuestra región el valor del diseño y para nosotros todo parte de ahí. Y todo parte de ahí por esto. Porque producir material para punto de venta o material público comercial, que sé que es el interés de ustedes, tiene que ver con este ciclo que nosotros llamamos el pensamiento de diseño circular. Las cosas arrancan con diseño, pero esas decisiones que toma el diseñador van a afectar qué materiales yo puedo usar, van a afectar qué proveedores pueden llevar eso a la realidad, cómo lo voy a producir, cómo lo voy a distribuir, y la pregunta que nadie se hace, ¿qué pasa cuando se acaba la campaña? ¿Ya? Todos hemos visto afuera de Chedraui, por ejemplo, ese cementerio de exhibidores, de cajas, de carritos de supermercados. Nadie piensa qué pasa después de 3 meses que se acaban las campañas de mercadeo. Entonces, nosotros estamos enfocados en eso, en diseñar y en crear con el fin en mente. Y ya después de este pequeño preámbulo, vamos a arrancar un poco este panel de la siguiente manera. Según datos de IBM, más de la mitad de los compradores están dispuestos a pagar más por marcas que estén comprometidas con el medio ambiente. Es decir, si vemos esto de manera simple, es un buen negocio hacer las cosas bien. Es un buen negocio que las marcas sean respetuosas con el medio ambiente. Bueno, ya tenemos competencia. La idea es que los consumidores sí valoran a las marcas y las marcas saben que eso es un buen negocio. Pero entonces hay unos pequeños retos en el mercado y los retos son los siguientes. Resulta que una intención no siempre se traduce en acción. El 60% de los shoppers, disculpen, me pasé acá, ahora me regreso acá. Ya, acá. Ahora nos regresamos al otro. El 64% de los consumidores está preocupado por el medio ambiente, pero solo 19% toma decisiones de compra basándose en acciones ambientales de marca. Entonces yo le quiero preguntar a mis panelistas lo siguiente. Si todos queremos cuidar el medio ambiente, ¿por qué no siempre eso se refleja en que a mí me compren más? Esa es la gran pregunta. Entonces, Nicolás, vamos a arrancar contigo. ¿Qué crees que está pasando para que haya esta diferencia, este gap? Gracias, Marcos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Creo que cuando hablamos de sostenibilidad y más cuando tenemos unos procesos largos, un tema de diseño, es muy importante preguntarnos, ¿estamos siendo claros con nuestros consumidores? Yo trabajo en trade marketing y me la paso el día, mi trabajo en campo, entendiendo al consumidor, entendiendo el punto de venta. Y es muy importante, como si yo no soy claro en el punto de venta, no puedo ejecutar bien. Como decía Marcos,
muchísimas personas, el 64% de los consumidores toman sus decisiones en el punto de venta. Por eso es tan importante que yo ejecute de manera correcta, que yo ejecute con los materiales correctos, pero más que todo, y creo que es la pregunta fundamental, que yo comunique bien. Si yo no comunico bien mis marcas, si yo no comunico bien lo que significan mis exhibidores, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo y sobre todo mi consumidor se va a confundir. Si yo le hablo con un sello, si yo le hablo con una frase, tiene que ser lo suficientemente clara para que entiendan mi propósito. Y creo que un poco por eso estamos acá, para ver qué son esas cosas que le importa al consumidor, qué es lo que yo tengo que poner en un afiche, en un exhibidor, para que sea muy claro. Y ahí quiero preguntarle un poco a Eva, ¿qué significa tener un sello? ¿Qué significa tener algo en un exhibidor o en un material de punto de venta? ¿Y cómo impacta al consumidor? Gracias. Pues bueno, nosotros somos todos consumidores, de alguna forma u otra. Laboramos en empresas, realizamos productos, etcétera, pero tenemos la decisión y el poder de elegir productos que son de origen responsable o que no sabemos de qué origen son. Pero cuando hablamos de temas de sustentabilidad, no solamente es la parte ambiental, si protegen los bosques, si protegen el agua. Sustentabilidad tiene que ver más en el fondo y también con procesos de responsabilidad social. Cuando hablamos de sustentabilidad en el tema del papel y cuando vamos a elegir como empresa adquirir un producto sustentable con algún sello de certificación, en el caso del Forest Stewardship Council que represento, me da un respaldo de que ese costo se traslada a un valor de toda la cadena de suministro responsable, que ese papel que estoy adquiriendo, ese empaque que voy a fabricar, no solamente está impactando en mi empresa, no solamente está impactando en mi sociedad, sino que viene trasladado posiblemente y seguramente de una plantación o de un molino en Europa, en Asia, y toda esa cadena de suministro desde el origen que fue una plantación o un árbol, se traslada con proveedores, transformadores, distribuidores de una cadena responsable. Entonces, sostenibilidad es un gran valor que no representa solamente una empresa, representa a muchas empresas a todo lo largo de la cadena de suministro mundial, porque ya somos un mundo global. Ese punto que menciona Eva es muy importante porque fíjense que aquí hablamos de qué está pasando, o sea, por qué realmente no podemos mover esa aguja de la intención a la acción. Pero la claridad es un tema que nos cuesta mucho en Latinoamérica. A veces le damos muchas vueltas a las cosas, o peor aún, a veces pensamos que entre más sellos le pongamos a un embalaje, eso nos va a hacer que la gente tome mejor la decisión. Y ahí es donde viene el error, porque cuando tenemos mucha información en el cerebro, nos bloqueamos. Por querer hacer más, estamos haciendo menos, ¿ya? ¿Y de qué sirve que yo coloque las 3 flechitas de la economía circular tan famosa si la gente no va a entender eso qué significa? Porque si ustedes ven esas flechitas, ya saben a cuáles me refiero, ese icono para ustedes, ¿qué significa? ¿Significa que eso es reciclado? ¿Significa que eso es reciclable? No se imagina la cantidad de personas que todavía confunden eso. Y ese es un ejemplo sencillo. Que algo sea reciclado no significa lo mismo de que algo sea reciclable. Y eso es un ejemplo sencillo de que en el mercado hay muchas falencias en ese sentido. Entonces, ahora viene, yo le devuelvo la pregunta a Eva. Eva, ¿por qué? ¿Cómo podemos dejar de ser tan técnicos a veces en la información? Porque, por ejemplo, FSC tiene unos numeritos. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, esos numeritos? ¿Por qué los usa FSC? ¿Cuál es la razón de ser? ¿O por qué no todos los logos de FSC significan lo mismo? ¿Ya? ¿Y qué está haciendo FSC para que el consumidor entienda esa diferencia entre un sello y otro? Y ese sello, ¿qué le aporta a la decisión de compra? Bueno, primero hay que entender que la certificación viene desde un origen técnico, es decir, son criterios y normas internacionales de manejo forestal que se crean en el bosque
y que un bosque debe de cumplir una plantación para indicar si es sustentable. Entonces, el origen es técnico y lo tenemos que trasladar a una comunicación tangible y entendible para todos nosotros, para el mercado. Entonces, la responsabilidad también es compartida y es transversal, porque nosotros como ONG, como organismo internacional que generamos las normas de manejo forestal sustentable, nos apoyamos y un fuerte interlocutor con el mercado son las marcas, las empresas, quien tienen el poder de comunicar este gran valor de sustentabilidad al mercado. Entonces, ¿cuáles son estos sellos? Tenemos diferentes tipos de sellos por nuestras normas internacionales, que es reciclado, que es el triangulito, tenemos mixto, que son una serie de papeles que vienen intercambiados y mezclados de fuentes responsables y fuentes controladas, y por supuesto 100%, que es de celulosa o de madera 100% certificada. Todo esto para que un sello pueda aparecer en el papel, en el empaque, o que ustedes lo ven en un empaque. Tenemos acá varios clientes que están certificados, o si lo ven en el súper en un empaque, o eligen por una caja de papel bond certificada. Ese sello quiere decir que el productor y toda la cadena está certificada. ¿Y cómo lo garantizamos? Porque la empresa que lo está vendiendo, la empresa que lo está ofreciendo, tiene una acreditación o un sello, un numerito que dice FSC, guión y un número, y ese número es específicamente la autorización para que esa empresa pueda utilizar nuestras marcas. La marca es una marca registrada a nivel internacional y solamente las empresas que están certificadas en el bosque o en toda la cadena de suministro para vender, imprimir, comunicar lo que es el tema de certificación FSC, pues tienen esta autorización a través de este sello. Entonces, ¿qué implica? Es un gran valor, eso es lo que comunica, y la fortaleza y lo que debemos de seguir trabajando en forma coordinada, empresas, ONGs, etcétera, es cómo comunicar para que nuestros clientes acepten y reconozcan este logo que es de manejo forestal sostenible. Muchas gracias, Eva. Ahora, Nico, aquí tenemos otro tema muy importante de este panel, y es: hay que salir de una vez por todas de ese paradigma de que el papel está en decadencia porque el e-commerce se está absorbiendo el mercado. La data lo que nos dice es que más del 60% de los shoppers consideran que sigue siendo muy relevante los puntos de venta físicos. Y la realidad es que yo no compito con el e-commerce, ¿cierto? Una buena estrategia de mercadeo, y Nicolás nos va a hablar sobre eso, definitivamente considera y sabe el valor que tiene tocar las cosas. Entonces, para una empresa como Helion, ustedes, ¿cómo están haciéndole llegar ese mensaje al shopper en el punto de venta para aprovechar el hecho de que yo pueda tocar las cosas? No nos olvidemos que yo en un e-commerce, pues yo no puedo tocar un producto de Helion, pero en el punto de venta sí. ¿Cómo están haciendo para que esas acciones en el punto de venta, esos impresos, tú que manejas canal tradicional, cómo están comunicando ustedes en el punto de venta los valores y los valores agregados de los productos de Helion? Tienes toda la razón, Marcos, ahí hay algo fundamental, y es las decisiones del consumidor se toman en el punto de venta. Aparte de que consideren el entorno físico muy importante y la omnicanalidad incluya desde televisión, radio, digital, no solo el 60%, sino creo que el 87% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. Normalmente yo trabajo mucho con farmacias y con tiendas. Tú vas a una farmacia pensando ya en una marca, diciendo, yo voy a comprar algo para el dolor, yo voy a comprar algo para mis dientes, cualquier cosa. Pero cuando llegas al punto de venta, si tú no ves ese producto, si tú no lo ves comunicado, probablemente te pases para otra marca. Entonces, a tu pregunta, Marcos, ¿qué hacemos? Es poner la relevancia y el valor en el punto de venta. Podemos hablar desde un afiche o un póster, que lo hemos hablado de toda la vida. Nosotros en Colombia decimos afiches, pero yo sé que aquí es póster. Todo el mundo me ha dicho lo mismo, como que es un afiche, póster.
Entonces, desde un póster hasta un exhibidor, hasta un material POP, una chispa, cualquier cosa, es sumamente relevante en el punto de venta para que podamos comunicar nuestros productos, para que la gente que está buscando, el consumidor que entra a un punto de venta, rápidamente escoja nuestras marcas. Entonces, el punto de venta sigue siendo fundamental para que nosotros capturemos la atención del consumidor y podamos tener una decisión de compra efectiva. ¿Cómo hacemos eso? A través de mensajes claros. Muchas veces, y con el ejemplo que mencionábamos ahorita, tratamos de meter mucha información en algo. Que esto sirve para esto, yo trabajo con medicamentos, entonces te alivia el dolor, 7 tipos de dolor, 800 cosas, y saturamos al consumidor. No puedo poner en un espacio pequeño 10.000 mensajes porque no se va a entender. Eso pasa a través de todas las industrias y más que todo en temas de sostenibilidad. Volviendo al punto anterior, tenemos que ser claros, porque yo no puedo saturar al consumidor con demasiados mensajes. Tengo que escoger qué hablo afuera de la tienda, qué hablo dentro de la tienda, que hablo cerca al producto. Entonces, el mensaje es completamente diferente, pero lo que sí es cierto es que es primordial y prioritario para, digamos, para las marcas comunicar en el punto de venta. Okay. Fíjense cómo lo que nos dice Nicolás nos lleva a otra gran premisa de este panel, y es: nosotros no estamos a la industria de la impresión o del sector de artes gráficas. Esto se llama la industria de la comunicación. Cuando uno ve este negocio solamente desde que yo vendo papeles, o yo vendo sustratos, o yo vendo las tintas, y yo no entiendo que yo estoy en una cadena de valor mucho más amplia, que es la de la comunicación y el mercadeo, yo siento y ya me hago parte de algo mucho más grande. Porque al final ese afiche, ese póster, ese exhibidor, va a ir para un punto de venta para una empresa multinacional como Haleon, o va a ir para un punto de venta por Coca-Cola o por Procter & Gamble o por cualquier empresa grande del mundo. Entonces, no es el papel, es el mensaje que hay detrás de eso. Entonces, un mensaje que les queríamos decir: sé que ustedes vienen de todo este gremio y no es el papel, no es la tinta, es un ecosistema de comunicación en donde ese papel puede hacer la diferencia para que la gente, por ejemplo, tenga una mejor salud, porque al final es eso. Yo no estoy vendiendo papel, yo estoy vendiendo una plataforma para dar un mensaje que al final le va a servir a una marca para llegar a sus consumidores. ¿Listo? Vamos a seguir por acá. Bueno, otro tema muy interesante, y es el tema de la reputación de marca. Aquí ya Eva me está haciendo ojitos porque ya sabe que ese es su tema. Aquí viene un tema muy valioso, y es: de nada sirve que yo coloque algo, por ejemplo, que ese póster o que ese cuaderno diga que es eco, porque ahí entra el famoso greenwashing. Sé que algunos de ustedes conocerán el concepto, pero para los que no lo conozcan, greenwashing es cuando yo me atribuyo ciertos beneficios medioambientales, pero yo no tengo un soporte, ¿ya? Greenwashing puede ser algo tan sutil como poner en una etiqueta un bosque, solamente para atraer a ciertos compradores a que ese producto es más fresco o viene de los bosques, y yo no tengo ninguna certificación como FSC y simplemente lo hago para vender más. Entonces, ponerle a un lapicero green o ponerle a un lapicero eco-friendly y decir que estoy haciendo sostenibilidad, usted está haciendo un crimen ahí. Eso es muy peligroso. Y los datos lo que dicen es que hasta el 45% de la reputación de una marca tiene que ver con las decisiones sostenibles. Y como Eva dijo, sostenibilidad no son los materiales nomás, sostenibilidad es quién está trabajando en tus fábricas. ¿Estás dando trabajo a niños en la India? ¿Hay equidad de género en tu empresa? ¿Cómo estás impactando a las comunidades indígenas? ¿De dónde estás tomando ese cartón? ¿Ya? Ahí entra el greenwashing. Entonces, Eva, ¿por qué seguimos teniendo tantos problemas para que las empresas entiendan que no es solamente colocar la frase bonita, marketingiana, de decir eco-friendly o este tipo de cosas? ¿Y por qué es tan difícil convencerlos de que si no tenemos sistemas de trazabilidad, realmente no hay transparencia? Bueno, el por qué son muchas razones, ¿no? Pueden ser económicas, pueden ser porque son procesos complejos, porque pueden ser complejos tardados, o porque son muy estrictos, o porque simplemente los clientes no me lo están pidiendo.
pero va más allá, porque lo que hace la certificación es garantizar la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Entonces, lo que tú vas a ofrecer al mercado y a tu cliente es garantizar que esa cadena de suministro es auditada, verificada a nivel no solamente nacional, sino internacional, cumpliendo con todas las leyes sociales, ambientales, económicas, a nivel internacional. Por lo tanto, es un valor. Entonces, el FSC, cuando tú tienes un logo impreso del FSC en tu empaque, en tu caja, en tu mueble, es y garantiza el manejo forestal sustentable. Nosotros somos la marca de manejo forestal sustentable y así lo comunicamos. Que hay que trabajar mucho entre las empresas al final de la cadena de suministro, que es lo que ahora a nivel mundial se está trabajando, y hay más y más empresas como ustedes, ¿no?, que están con políticas, desarrollando políticas responsables ambientalmente. Por lo tanto, están exigiendo que esta garantía de trazabilidad. ¿Por qué? Porque no quieren tampoco tener un problema más adelante de que alguno de sus proveedores no esté cumpliendo con cuestiones sociales, de que alguno de sus proveedores en Asia no esté cumpliendo con cuestiones ambientales. Entonces, el riesgo reputacional puede ser mucho mayor que el no comprar o el dejar de comprar un material certificado. Y acá me paro porque en un estudio que nosotros hicimos a nivel internacional este año, justo nos ha marcado, hicimos en 51 países un estudio a través de la agencia Ipsos, y fueron más de 40,000 consumidores a los cuales les preguntamos, y el 12% nos indicó en este estudio que tienen confianza en el FSC. Si ven un producto con el logo FSC, tienen mayor confianza. Por debajo están el 10% otros sellos de certificación. Por debajo está lo que dicen las declaraciones de ONGs, pero lo importante y lo que nos llamó la atención fue el consumidor no tiene confianza de lo que dicen los gobiernos sobre los materiales o temas de certificación, y tampoco tiene confianza si lo dice la empresa y no hay un tercero que lo garantice. Entonces, si hay un tercero que garantiza este tema de sostenibilidad o este sello de sostenibilidad, sí es reconocido por el consumidor. Si lo dice la empresa nada más así, pues entonces se deja entredicho. Y mira que quería complementar algo ahí muy importante. Hoy vivimos en un mundo ultra conectado. Todos tenemos información a la mano inmediata. Podemos contar ya con inteligencia artificial en nuestros teléfonos, y es impresionante cómo hoy el consumidor está completamente entendido de estos temas sostenibles. Como decía Eva y Marcos, es un gran riesgo que nosotros como empresas intentemos hacer algo de greenwashing, que intentemos poner alguna certificación o hablar de algo de lo que no tenemos soporte. Sumamente peligroso por el gran riesgo reputacional. En 2 segundos pueden haber 300 influencers, 400 consumidores hablando de las mentiras que se puede estar diciendo en ese tema. Y como decía el presidente nuevo que tenemos en Haleon, eso no es algo que nosotros tengamos que buscar. Es un criterio, la sostenibilidad es un criterio que todas las empresas ya deberían tener implementados en sus sistemas. Entonces, el tema reputacional, y gracias Eva por estos datos, porque es muy importante que no solo es lo que diga la empresa, no solo lo que yo pueda decir desde Haleon, somos eco-friendly o utilizamos fuentes sostenibles, sino la importancia de tener sellos, de tener certificaciones internacionales que todos los consumidores sí entiendan, sí comprendan y sí valoren. Y aquí yo te quería preguntar, Nico, al final, ¿cuál es la postura que tiene Haleon en este sentido? ¿Y por qué lo menciono? Hay 2 tipos de empresas a la hora de comunicar la sostenibilidad. Las que quieren decirle al mundo a viva voz, yo hago esto, yo dono, yo participo, yo compro.
Y hay otras que dicen, yo no debería estar diciendo eso porque mis consumidores van a pensar que lo estoy haciendo solamente para vender más. ¿En dónde está Haleon, en cuál de esos dos escenarios, o si está en otro intermedio, y por qué? Siempre tenemos que estar supremamente cercanos al consumidor. Entonces, como bien vemos varios estudios de lo que le importa a un consumidor, para nosotros, nuestros consumidores, les importa el tema ambiental. Aunque sean medicamentos, aunque sean marcas como Advil, Centrum, siempre va a haber una pregunta de ¿y esto será reciclable? ¿Y esto lo puedo disponer fácilmente? ¿Esto es bueno para el medio ambiente? Entonces, hay dos cosas ahí. Por un lado, las empresas que tienen una estrategia clara y un reporte de sostenibilidad y de responsabilidad ambiental estructurado, claro, y una estrategia visible, y las otras que solo quieren hacer greenwashing o hablar del tema por subirme a la ola. Yo hoy me siento muy orgulloso de que varias empresas de la industria, incluida Haleon donde trabajo, tiene una estructura clara de responsabilidad social y está pública. Entonces hay varias índices a nivel global que estas empresas publican este tipo de información y yo digo, bueno, quiero entrar en ese índice de sostenibilidad, están haciendo esto en el mundo, están haciendo esto con sus empaques, están haciendo esto con sus proveedores y están comunicando de esta forma clara con sus consumidores. No es proactivamente decir, soy verde, soy eco-friendly, pero sí es tener mucho respeto y mucha claridad en las cosas que yo estoy comunicando, en mis productos, en mis empaques y en los materiales POP que yo produzco. Excelente. Vamos a seguir por acá porque tocaste el tema de los proveedores. Y al final, fíjense que lo que menciona Nicolás es muy valioso, porque una cosa es lo que una empresa diga en una página web. Todas las empresas grandes que conocemos tienen una sección en su página web que dice sostenibilidad o compromisos medioambientales, ¿cierto? Todas van a tener un texto muy bonito que dice queremos ser net zero para el 2040, o sea, llegar a emisiones cero, queremos ser carbono neutro para el 2040, queremos o nos visionamos. Eso está muy bien, pero lo que también queremos hablar, y de eso se trata, ese es el corazón de este panel, es que al final yo necesito de proveedores y de colaboración y de aliados para llegar a eso, porque a nosotros nos pasa mucho en HH Global, empresas como Haleon con las que trabajamos en muchos mercados a nivel mundial, tienen unos estándares globales, pero resulta que cuando vamos a llevar eso a Perú, a Costa Rica o a México, yo no puedo a veces llegar a ese nivel de requerimientos, porque la proveeduría aquí no tiene esa madurez. ¿Sí ven? Entonces nos pasa, y es que los mismos clientes de nosotros saben que necesitan aliarse y necesitan encontrar y necesitan desarrollar a la cadena de suministro. Porque sí, a veces estos estándares de Haleon, ¿Haleon de dónde es, Nico? Haleon es británica, pero es que los estándares en Reino Unido son muy diferentes. Es como hablar de FSC. Yo sé que, por ejemplo, en HH Global tenemos 48 proveedores de material POP y de material impreso en Brasil, pero solamente tenemos 9 en Colombia, tenemos 27 más o menos en México. O sea, la situación de Brasil es muy diferente a la situación que tiene México y que tiene Colombia. ¿Listo? Entonces, todo se reduce un poco a la cadena de suministro. Aquí la pregunta que te quería hacer, Eva, es ¿cómo están ustedes conectándose con otros actores, la empresa privada, los gobiernos? ¿Cómo están haciendo ustedes para que hayan sinergias y que realmente la gente no piensa que la sostenibilidad se consigue solo, sino trabajando en equipo? Bueno, pues a nivel internacional y a nivel local trabajamos no solo con los propietarios de los bosques o de las plantaciones, trabajamos con las empresas. Llevamos más de 30 años generando estándares y certificación, somos el primer certificado a nivel internacional de manejo forestal sustentable y hemos aprendido en este largo camino que trabajar con aliados como ustedes, ¿no? Es muy importante para fortalecer toda la cadena de suministro. Si no hubiera aliados como HHG, como ustedes, no podríamos seguir colaborando para que la cadena de suministro se certificara y empresas que importan, exportan, producen en México o en Latinoamérica, pues llegaran a ser certificadas. Entonces, nuestro trabajo no es solo en generar los estándares, sino trabajar en equipo con aliados para ver cómo fortalecer la cadena de suministro. Cada sector es diferente, el sector madera, mobiliario, papel,
es diferente, pero lo que sí quiero decir es que el sector más importante y detonante a nivel Latinoamérica y a nivel internacional que promueve y que se ejecuta la certificación como un sello comprometido es el del sector papel y empaque. ¿Por qué? Porque es más visible. Entonces, es lo que ha transformado lo que es la cadena de certificación de papel, empaques a nivel internacional. Entonces, trabajamos nosotros con las empresas porque estas prácticas son transversales. Y algo que está sucediendo a nivel internacional es que la Unión Europea desde hace 2 años y empieza a aplicar para este año, es que todos los productos que ingresen a la Unión Europea en importación tendrán que demostrar 100% que su producto es de origen con 0 deforestación. Entonces, seguimos caminando hacia normas más exigentes, donde tenemos que mover todavía nuestros estándares más rigurosos, y esto es en colaboración con empresas grandes, globales, pequeñas, medianas. Muchas gracias, Eva. Nico, ¿y ahora cuál es tu opinión? Si ya sabemos que la verdadera huella tiene que ver con la cadena de suministro, ¿por qué uno ve una tendencia que las empresas de consumo masivo se concentran tanto en hablar del producto en sí, más que todos los actores, los distribuidores, los impresores que hay detrás? Porque eso es una cadena muy larga. O sea, ¿por qué seguimos pensando en la huella de carbono del producto, de la botellita, de la caja, en vez de todos los que están detrás? El que lo transportó, el que lo imprimió, el que lo movió, el que lo diseñó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un punto muy importante y ahí la respuesta clara es falta de información. Como el producto es lo más visible y yo hablo adentro de la empresa y digo, ¿y qué pasa con el Scope 1? ¿Qué pasa con el Scope 2? ¿Qué pasa con el Scope 3? ¿Qué significa ser carbono cero? Ese tipo de información en las empresas también le falta claridad. Gracias a Dios, en los últimos años hemos tenido una maduración del tema de sostenibilidad muy grande, pero internamente y en todas las empresas de la industria falta todavía que la estrategia de sostenibilidad de las empresas esté clara para todos los colaboradores. ¿Y a qué me refiero con todos los colaboradores? Hoy en día, entre un analista y un coordinador deciden cuántas piezas, qué material, qué calibre de afiches o de pósters comprar. Esas decisiones no pasan por una revisión ambiental o sostenible porque no existe la información clara dentro de las empresas. Entonces es un poco frustrante, pero también nos da oportunidad para comunicar más claramente dentro de nuestras empresas, dentro de toda la industria, qué significan los estándares, qué significan los sellos y cómo tenemos que ser conscientes y sobre todo coherentes con ese tipo de prácticas. Porque yo puedo decir, este producto es reciclable, fine que sea reciclable, pero de ahí a que se recicle va a pasar mucho tiempo. Toca que el consumidor quiera, se pueda, encuentre un montón de cosas. En cambio, si yo me devuelvo hacia atrás a toda la cadena de suministro y hablo, no, mira, solo vamos a trabajar con proveedores FSC, solo vamos a trabajar con proveedores que tengan dentro de su página web o que estén conscientes de lo que es carbono neutro. Si todo eso empieza a pasar de para atrás, el impacto va a ser mucho mejor para el medio ambiente, porque nosotros lo podemos controlar más fácil que dejarle la responsabilidad al consumidor, que era algo que yo quería resaltar de lo que decía Seba. La responsabilidad que nosotros tenemos como industria es muchísimo mayor que la que tiene el consumidor, porque al final el consumidor nosotros le estamos llegando con productos y es muy difícil que el consumidor tome todas las acciones necesarias cuando nosotros en la industria tenemos todo el poder para atrás en la cadena de suministro. Ese tema es supremamente vital el que tocaste, y es que fíjense que a veces nos gusta mucho decir determinado proveedor es muy innovador porque sacó una botella de vino en cartón, las botellas en papel o estas cosas, pero si uno va a ver la data, pues resulta que el vidrio es la mejor solución para eso. O sea, a veces un material, por querer ser muy innovador, y las empresas por decir quiero ser el primero en sacar ese papel, pues resulta que van a ver y la solución es más grave que el problema que yo estoy solucionando. Yo debería quedarme con el vidrio, porque al final el vidrio tiene un ciclo de reciclabilidad más alto.
Entonces, ¿por qué a veces queremos simplemente invertir mucho en ciertas cosas que no deberíamos, por decir, fuimos los primeros, en vez de lo que dice Nicolás? No es un diseño bonito o un diseño eco, es el sistema detrás. ¿Los recicladores realmente están tomando eso? Por ejemplo, si un reciclador en México no decide coger este material porque no le parece rentable, todos los esfuerzos que yo haga detrás se van a ir a la basura. Es decir, yo necesito involucrar a que el reciclador tenga un incentivo para recoger eso. Eso es entender el ecosistema como tal. ¿Listo? Y entender el ecosistema tiene que ver con, fíjense, les queríamos contar, en HH Global tenemos una plataforma que se llama el SPF, que es el Sustainable Procurement Framework, y entendemos que tenemos una labor con proveedores, y para nosotros es importante que los proveedores de HH Global, es decir, impresores, empresas de artes gráficas, como Litohil, como Six, son proveedores de HH Global, Infinity, todos esos son proveedores, y para nosotros es importante pues que ellos tengan unas credenciales de sostenibilidad. Al final, la premisa de este panel también es, yo soy tan sostenible como el eslabón más débil de mi cadena. Entonces yo necesito que todos los eslabones tengan unos estándares. Yo necesito que ellos entiendan la importancia de certificarse con FSC. De hecho, con EVA nos conocimos porque estamos en un programa de certificar más proveeduría en Latinoamérica. Entonces, este es un programa que no lo tiene nadie en la industria, y es un programa que nos ha permitido no solamente ganar premios, sino ayudar a que con un sistema gamificado los proveedores vayan aprendiendo cómo poder avanzar en materia de sostenibilidad y en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. Este panel también, para ir cerrando algunos temas, era para que ustedes se llevaran algunos mensajes. Todo en sostenibilidad tiene que ver con reducir las emisiones de carbono. ¿Ya? Para nosotros es muy importante dejar ese mensaje. Reducir las emisiones de carbono es el gran problema que tratamos de solucionar desde la revolución industrial. Lo que pasa es que siempre han habido emisiones, pero en los últimos 50 años se desbordaron las emisiones. Todo lo que ustedes ven en las noticias, el calentamiento global, la crisis climática, la capa de ozono, todos esos conceptos que nos llevan diciendo, se reducen a que se desbordaron las emisiones. Entonces, todo lo que consumimos, productos y servicios, generan una huella de carbono. ¿Cómo hacemos para disminuir la huella de carbono en los materiales impresos? Aquí tienen tres grandes soluciones. Reduzcamos el peso de los ítems. Hombre, el shopper promedio no tiene ni idea de couché 300 gramos y couché de 115 gramos. Él piensa que eso es papel. Solo ustedes que son expertos saben cuál es la diferencia en grama. Y hay que ser experto para reconocer la diferencia de un calibre a otro. ¿Para qué? Si un flyer va a durar, Nicolás, un flyer, ¿cuánto es la vida útil de un flyer? Minutos. ¿Para qué lo hago en 300 si lo puedo hacer en 115? Sale más barato, y imagínense que Haleon esté comprando 1 millón de flyers. Entonces Haleon sabe que no hay necesidad de hacerlo tan grueso. Menos páginas, menos gramajes, más pequeño. Si yo puedo hacer el mismo exhibidor de 1,40 centímetros de altura, el punto de venta me permite 160, yo no necesito usar los 160 centímetros de altura. Ese exhibidor lo puedo hacer más pequeño y cumplo el mismo objetivo. Aumentemos el contenido reciclado. Si yo cambio de un papel o un cartón 100% virgen a 100% reciclado, eso va a tener 17% menos de emisiones de CO2, solamente con esa decisión. Si tengo que comprar plástico sí o sí, porque aquí viene el otro paradigma, no estamos hablando mucho de plásticos hasta ahora, pero a veces la gente nos dice, Marcos, es que hay que cambiar, hay que dejar de utilizar plástico, y yo les digo, ojo que la culpa no es del plástico, la culpa es del plástico de un solo uso, que es diferente. El plástico está pensado para durar mucho tiempo, entonces si Haleon, de hecho estábamos hablando con Nicolás antes de este foro, Haleon hizo unos exhibidores muy bonitos en poliestireno, en plástico, pero es que la estrategia ahí no era que eso se fuera a la basura a los 3 meses, se hicieron para que duraran 2-3 años en el punto de venta. Esa decisión es más sostenible que estar comprando exhibidorcitos en cartón y cada 3 meses tirarlos a la basura. Entonces la gente no entiende que el problema no es del plástico, la culpa no es del plástico, la culpa es del uso que le estamos dando al plástico. Y siempre que podamos, incrementemos materiales certificados, FSC.
Con eso estamos haciendo una gran diferencia. Y yo quiero que Eva también les cuente un poquito, no es solamente por el sello en sí, es qué hace, por ejemplo, FSC en relación con las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales que habitan esos bosques, porque la gente no tiene ni idea, hasta que uno les dice, que FSC significa también impacto social, ¿cierto, Eva? Es cierto, correcto. Hablando de México, no de Latinoamérica, sino de México, el 80% de los bosques, los dueños son las comunidades. Es decir, pueblos indígenas, pueblos originarios, solamente de México, aparte Asia, Pacífico, India, Brasil, etcétera. Volteamos a estas comunidades porque nuestros estándares, ciertos criterios de nuestros estándares están adaptados para defender, para reconocer lenguas, culturas, religiones, acciones que las comunidades están realizando porque ellos son dueños de los bosques. Incluso cuando las comunidades o los pueblos originarios rentan sus bosques o sus plantaciones o sus selvas, tenemos que velar en la certificación para que las empresas que están rentando estas selvas, estos bosques, entonces cumplan con los respetos de los pueblos indígenas, con una serie de criterios y de procedimientos que tienen que cumplir las empresas. Entonces, nosotros tenemos a nivel internacional dentro del FSC la Comisión de los Pueblos Indígenas, ¿no?, que son pueblos indígenas que tienen selvas, que tienen plantaciones, que tienen bosques en todo el mundo y velamos por sus intereses. Los indígenas son miembros de FSC, las empresas son miembros internacionales de FSC y una empresa o un bosque no se puede certificar si no cumple con los criterios de respeto social, cultural y hasta de responsabilidad social con los pueblos indígenas. Incluso en México sucede de que las empresas que están trabajando madera, algunas empresas que están localizadas cerca de las comunidades o de los pueblos indígenas, tienen que cumplir con ciertos procedimientos de responsabilidad social, dar beneficio social en las zonas, dar trabajo, garantizar la seguridad, garantizar todo lo que tiene que ver con el servicio social, con seguridad social a los trabajadores y a los pueblos indígenas. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de certificación FSC, no es conservar el arbolito o no cortar más arbolitos, ¿no? Va más allá. Entonces, el valor que las empresas tienen es comunicar que la certificación no es un costo, es un valor que la empresa en sus políticas está arraigado, está tomando y que además, como lo decías, Nico, tenemos que hacerlo conocer en nuestros empleados, en nuestros trabajadores, porque sí llegamos a un punto, pero no podemos comunicar todo en una cajita chiquita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comunicamos? Pues también a nuestros trabajadores. Cuando nuestros trabajadores saben que nosotros somos una empresa certificada y que gracias a nuestra certificación y a nuestros proveedores certificados están protegiendo comunidades indígenas en Asia, en África, en Latinoamérica y en México, bueno, se van reconocidos porque también nosotros somos compradores. Entonces, somos clientes y vamos sobre ese producto también. Ya para finalizar, Eva, muchas gracias. Eva tocó un punto con el que queríamos cerrar el panel y esta es una pregunta muy profunda, Nico, que te quiero hacer y es una gran reflexión que ha surgido en mis años de experiencia. Todos queremos ser sostenibles, pero el problema es que uno no sabe desde su rol qué hacer. La pregunta puntual es, ¿cómo hace una empresa como Halion para ese shopper que dice, yo sí quiero apoyar el medio ambiente, yo creo y me encanta que Halion esté haciendo todo esto que está haciendo por sus compromisos medioambientales, pero yo no quiero pagar más? ¿Cómo hacer para ese trade-off, esa palabra que utilizan los gringos, que es esa decisión difícil entre una cosa y otra? ¿Cómo hacer para gestionar ese trade-off de, le voy a ofrecer sostenibilidad a mi consumidor, pero tengo que demostrarlo y que ellos estén dispuestos a pagar el precio, porque la sostenibilidad también cuesta, ojo, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y muchas empresas no toman decisiones más sostenibles porque tienen miedo de estar más costosos y de que luego no les compren. ¿Cómo gestiona ese trade-off, Halion, del valor? Sí está dura la pregunta, sí está bien reflexiva.
Yo creo que es una combinación de varias cosas. Al final tenemos que priorizar el mensaje que yo le quiero dar al consumidor y que seamos coherentes con lo que yo le estoy demostrando en otros puntos de contacto. Para darte un ejemplo, si yo tengo un producto que soluciona el dolor de cabeza, ese tiene que ser mi principal mensaje, ¿cierto? Que yo soluciono el dolor de cabeza. Pero toda mi comunicación alrededor de esto tiene que ser coherente para que el trade-off no sea costoso, para que la persona diga, yo sé que ustedes son sostenibles, les creo que son sostenibles, aparte de que sus reason whys o lo que están solucionando con sus productos es verdad, coherentemente veo todo lo que están haciendo alrededor. Como decíamos, el consumidor está muy informado, desde que busquen una página web, desde que sus publicaciones en Instagram sean coherentes con el medio ambiente, desde que no tengan ni un solo escándalo de greenwashing, desde que cuente con logos y con certificaciones claras e internacionales, va a ser mucho más fácil que el consumidor diga, listo, les creo. No es necesario cuestionar el costo adicional por la sostenibilidad porque está implícito en sus productos, su cultura y toda su historia. Muchas gracias, Nico. Con eso llegamos al momento de preguntas y sin antes agradecerles mucho su presencia aquí. Vamos con la sección de preguntas entonces. Allá. Gracias, muchas gracias. Es curioso, veo a la gente muy interesada en este tema, fascinante. No entiendo por qué no hablan de la energía fotovoltaica, por qué la dejan de lado, siendo que México no crece porque no hay energía para todas las empresas. No tenemos energía para ellos. Nos estamos acabando bosques y una manera de dejarse de acabar los bosques es teniendo paneles solares. Últimamente en las artes gráficas hemos caminado muchísimo instalando paneles solares, pero no es nada más que es importantísima la cuestión natural. No hay inversión que pague mejor que invertir en paneles solares. Una empresa que paga 100,000 pesos mensuales de energía a la Comisión Federal de Electricidad, a los 3 años termina por tener sus propios paneles y pagando 200 pesos. Y le dura 300 años el gusto. 30 años, dije 300. ¿Por qué lo dejan de lado? ¿Por qué no los invitan? Es más, si quieren nos invitan y en la próxima nos ponemos de acuerdo. Pero tenemos tremendo éxito instalando paneles solares. Ojalá y todos los que están presentes recapaciten y vean eso. Desde luego yo los vendo, no me vengo a publicitar, pero no lo dejen de lado, por favor, porque es tema importantísimo. Gracias. Adiós. No, muchas gracias. Solo para responder rápidamente, y claramente la energía es un tema súper importante, pero recordemos que la sostenibilidad siempre es el equilibrio entre 3 cosas: el desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo ambiental. Esas 3 cosas tienen que estar siempre involucradas. Claramente la energía es uno de los puntos más importantes. Hoy por la audiencia y por el foro estamos hablando de lo que es logística, cadena de suministro y pues claramente desperdicio que se puede generar y huella de carbono. Pero claramente la energía es uno de los puntos más importantes y ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de eso. Pero bueno. De acuerdísimo. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Fernanda Villarreal de Unboxing Your Brand. Justamente tocando temas de sostenibilidad. Nico, es creo que un poquito más hacia ti, pero bueno, quien quiera contestarla. Con respecto a la ley de circularidad que acaba de salir, más el Scope 3 de bajada, ¿qué se está haciendo para que todo aquello que termine de desperdicio pueda o regresar a nuestra cadena o tenga una segunda vida? En México específicamente. Sí, de parte de Haleon y de la industria, como nosotros manejamos materiales de alto grado de especialidad por ser medicamentos, en cuanto a productos,
se intenta más bien desde la fuente que sean sostenibles. Donde está la gran oportunidad es en todo lo que nosotros publicitamos hacia afuera. Entonces el ejemplo de los exhibidores, el ejemplo de los pósters, ahí es donde toda esta cadena de suministro tiene que estar muy alineada con las certificaciones correctas para que nosotros podamos seguir logrando los objetivos en bajada de Scope 3. Porque esa es como la oportunidad más grande. Después vienen los camiones y para darte un ejemplo ahí puntual, la necesidad de nosotros traer medicamentos vía aérea o vía marítima. Eso genera absolutamente todo el cambio, entonces es un esfuerzo interno de la compañía de decir, no vamos a traer más cosas por avión cuando las podemos forecastear de manera correcta. El tema es que después hay que entender toda la volatilidad también de los barcos, pero ahí es donde está la gran oportunidad. Muchas gracias. Para responder y complementar un poco tu pregunta, nosotros desde HH Global, en ese sentido estamos buscando hacer pilotos. De hecho ya iniciamos unas conversaciones hace un par de meses con Sigras, que estuvo justo previamente antes de nosotros en este panel, para encontrar soluciones que le podamos ofrecer a clientes, como Haleon, como Coca-Cola, como Unilever, bueno, algunos de nuestros clientes, que están buscando eso, cómo hacer para generar mecanismos de logística inversa con el material POP. Imagínense la cantidad de plástico que se podría recuperar. Y lo ideal es esa historia que todas las marcas quieren contar, que a un exhibidor en un Chedraui, por ejemplo, o en un Walmart, fuera hecho con material que previamente ya había sido utilizado, o que fuera parte de sus productos, de sus envases. Hacia allá está apuntando México y hacia allá está apuntando el mundo. La realidad es que sí hay que buscar y de nuevo ahí hay que asociarse, porque uno solo no lo puede lograr. Y con los stands también, es otra parte importante. Todo este tipo de ferias, esto busca también que sea reutilizable un poco, porque no se entiende tampoco el gasto adicional y que nada de esto llegue a desperdicio ni a basura. Hola, Bernardo Treviño. Tengo una duda. Nosotros tenemos FSC, ya tiene años que lo hicimos. En el tema de sostenibilidad, veo que traes el pin de los 17 objetivos. Yo escucho mucho el sello de Be Green, el sello X, el sello Y. Honestamente, yo si te preguntara te preguntara a ti, Nico, que eres la parte del producto como tal, con los clientes que hacen el diseño, ¿qué sello es igual que tiene la misma reputación que FSC? A mí FSC me queda claro lo que hace y tiene un impacto global muy, muy fuerte. Y se entiende muy bien lo que está dando, pero sostenibilidad abarca gobernanza, apoyar a la gente de la comunidad, igualdad de género, bla, 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 o sea, mucho. Un sello donde yo pueda poner todo eso, yo no sé si, un ejemplo, Be Green me lo va a dar, Ecovadis, yo tengo Ecovadis, esa es una respuesta para ellos, porque al final la comunicación es lo que queda claro. FSC, tú le preguntas a alguien y lo primero que te dice es un material reciclado o que se puede reciclar. No dice otra cosa, no te preguntan más, no te dicen que si es de cadenas, no, nada más reciclado o se puede reciclar. ¿Qué sello, Nico, qué sello, o ustedes, qué sello para mi empresa puedo decir esto sí es sostenible, esto sí abarca los 17 objetivos, porque al final pues tienes que estar haciendo reportes ESG, bla, bla, bla. Entonces, honestamente ahí ahorita yo digo, bueno, sí viene la economía circular y yo no lo hago tanto por los multas, sino es más bien para ver un mercado que sé que que las propias políticas globales me están diciendo, lo vas a hacer hoy o en 10 años. Empieza desde ahora. Hay dos cosas y es siempre depende. Y te voy a decir, porque depende, no creo que haya un sello hoy que todos identifiquemos como esto es lo más sostenible del mundo. Hay uno de la Unión Europea, pero veíamos en tu resultado que la gente le tiene un poquito de recelo al tema de los gobiernos. ¿Y a qué voy con el depende? Si yo soy una empresa de cuidado personal, el Cutlery Free, el del conejito que no es que no hacen exámenes en animales, ese va a ser primordial para el consumidor. El consumidor siempre es el que va a decir qué es lo que valora más, para que pueda hacer ese trade-off que hablábamos, ese trade-up más fácil. Decir, bueno, yo pago y voy a pagar por esta loción o por esta crema humectante porque sé que con ese sello no están maltratando a ningún animal. En otro caso, cuando hablamos de sostenibilidad y de todo lo que es social, las B Corps
Creo que ese sello de B Corp al consumidor hoy le importa mucho. Cuando veo una compañía B, dice, yo sé que esa compañía, aparte de ser sostenible, tiene un enfoque social muy importante. Y como último ejemplo, a mí me encanta el mar. Yo soy apasionado por el buceo, me fascina. Cuando yo voy y compro unas ventrescas, que yo digo, soy coherente, no como atún, pero si lo voy a comer, así me cueste un 20-25% más, busco el sello de que sea pesca artesanal, porque sé que es la que tiene menor huella ambiental. Entonces, para cada industria depende. Claro, aquí en la industria y el foro, este sello es primordial y el más importante. Pero para cada una de las industrias o del producto, el consumidor te va a decir, yo creo en ese sello, que también es un poco nuestra responsabilidad seguir fortaleciendo la comunicación de nuestras certificaciones, de las que queremos buscar y de las que se quieren comunicar muchísimo más ampliamente para que todos los consumidores entiendan qué son estos sellos. Reforzando tu pregunta, la certificación FSC cumple con 14 de los 17 objetivos de la ONU. ¿Por qué? Porque es gobernanza, agua, género, tierra, suelo, aire, etcétera. Entonces, sí ha habido un boom de sellos, ¿no? Hay muchísimos sellos y el mercado, nosotros como consumidores estamos también preguntándonos a qué sello, ¿no? ¿Cuál será el real? ¿Cuál sí tiene mayor respaldo? Entonces, te puedo decir que en la parte forestal, en productos, suministro que vienen, cuyo origen es forestal, FSC es el sello reconocido a nivel internacional y la diferencia con otros sellos es que nosotros estamos dentro de los criterios más altos ambientales, sociales y económicos, por lo tanto sí cumplimos con 14 de los 17 objetivos de la ONU. Y yo, para complementar lo que ya dijeron mis compañeros, con lo que estoy completamente de acuerdo, es decirte que ya estamos en una era en donde no es solamente el sello que tú le imprimas al producto, sino con quién estás aliado, en qué gremio estás, con quién estás trabajando en conjunto. Por ejemplo, ¿haces parte del Pacto Global de México o no haces parte? Porque ya esos sellos también van en tu página web. ¿Con quién estás trabajando? Porque lo que ya entendió el consumidor es que esto no se logra hacer solo. O sea, ustedes, uno solo, como dicen por ahí, en Colombia decimos, una sola paloma no hace, una sola gaviota no hace verano. Y es igual, sostenibilidad, tú necesitas, sí, ciertos sellos de respaldo, pero también trabajar con empresas que te ayuden a desarrollar buenas prácticas, compartir ideas, aliarte, ir a una comisión del Senado para lograr que ciertas leyes, como el caso de México, es un caso muy exitoso lo que han hecho, porque son leyes, esta última ley de economía circular ha sido hecha con apoyos de la industria, entre ellos Anidigraf. Entonces, que la propia industria de artes gráficas esté participando en la creación de leyes muestra de que aquí se están uniendo cada vez más. Entonces, no solamente son los sellos, sino con quien estés trabajando en conjunto. Pregunta, creo que por aquí había una pregunta el señor, recuerdo. Hola, bueno, buenas tardes. Para Señor el de los Santos Cielos, nada más, porque no hago yo milagros. Bueno, eso iba precisamente a decir, lo de la sostenibilidad con respecto a la economía circular, que debe de implementarse en toda empresa, independientemente al giro que tenga. En los medicamentos, en la cuestión de medicamentos, no puede haber reciclaje porque a menos que fueran composta, pero son agentes químicos, ¿verdad? Y agentes químicos que caducan. Ahora, si por ejemplo, te digo porque soy médico, ¿cómo podrías tú una prótesis de titanio quitárselo a un cadáver y reciclarlo cuando muere esa persona? ¿Verdad? Entonces no puedes, entonces se pierde ese material, que sí puede ser factible en ciertos, pero ¿quién se anima a hacer ese tipo de intervenciones post-mortem? Y bueno, esa es la cuestión que hay que pensar bien
una sostenibilidad bien definida para cada empresa. Aquí en México, como en Latinoamérica, hay demasiada luz, energía solar, pero nadie la aprovecha. En toda Latinoamérica hay demasiada. ¿Por qué no hay paneles solares? ¿Por qué existe la Comisión Federal de Electricidad? Ahora, ¿por qué existe la COFEPRIS, que es una empresa gubernamental para riesgos sanitarios? Todos los medicamentos, todas las agujas se procesan a través de la COFEPRIS, quien esté regulado ante ese organismo. Hay quienes no lo está, pero se supone todos los consultorios médicos están regulados por ese organismo, menos el doctor Simi, menos las farmacias Guadalajara. ¿Por qué? Porque no está debidamente regulado, ¿verdad? Pero sí hay ciertos, se llama la cultura hacia la economía circular. Justo. Y creo que, y un poco para final, gracias por tu pregunta, creo que al final, y un poco conectando con lo que decía Marcos, en una de las primeras slides veíamos que el diseño era por donde empezábamos. Y si nosotros entendemos que sostenibilidad es un tema complejo, es un tema con mucha información, con sellos, con regulación, una cantidad de cosas, la economía circular es una de las cosas que sí tenemos de la mano y sí podemos empezar a impactar ya desde la industria, desde nuestra industria y las decisiones que tomamos día a día, porque desde el diseño, desde la generación del diseño está casi el 80% del impacto ambiental, que es este que teníamos acá. Sí, la economía circular es un tema que daría para una sola feria hablar de eso y de cómo llevar los modelos de negocio, porque ahí está la diferencia. La economía circular, dicen los expertos, que es la revolución más importante desde la revolución industrial. No ha habido algo más transformador de tantas industrias como eso. Pero lo que hay que pensar es cómo están articulados los sistemas para que eso se dé y los actores. Cómo está el gobierno, cómo están las regulaciones, cómo está la cadena de suministro. Porque como les decía, en el papel es muy bonita, pero hay países que la han llevado a un nivel muy alto. Caso Noruega, los escandinavos, ¿cierto? Europa. Pero aquí todavía fallamos en algo tan sencillo como recuperar empaques, por ejemplo. A mí muchas empresas me buscan y me dicen: Marcos, yo quisiera poner unos buzones en centros comerciales para que la gente depositara mi caja de medicamentos. Por ejemplo, ahora que mencionaste los medicamentos, hay gente que no sabe que los blisters de las pastillas se pueden reciclar. Hay gente que piensa que solo se reciclan las botellas y las latas o las cajas, pero mucha gente no sabe que un blister tiene PET y tiene aluminio. Ese aluminio se puede reciclar. Pero si yo no creo la cultura y yo no pongo los buzones y yo no incentivo a que la gente haga eso, jamás va a pasar en esa industria. Entonces, sí, o sea, es un tema más de generar los incentivos y de cambiar un comportamiento. Pero como siempre en Latinoamérica, nos gusta esperarnos a que lleguen las leyes para tomar decisiones. Y eso es lo triste. Deberíamos hacer las cosas con antelación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias. Creo que hablando de sostenibilidad siempre se tiende a hablar de lo social, muy poco de lo ambiental, mucho de lo económico, y creo que dijiste algo muy importante, el diseño. Desde que se diseña y se piensa algo, está el impacto, ¿no? Ahí ya está el impacto. Pero ¿qué hay de la parte de la ejecución de la idea? Porque creo que hay algo que de pronto no se considera, que es el tema de operación, o sea, el control operacional. Porque ahí, por ejemplo, obviamente puedo tener un material con un sello, con un certificado, pero si mi proceso es un caos, obviamente voy a tener merma, voy a tener retrabajos, voy a tener baja aprovechamiento de material. ¿Qué es lo que ustedes, o cómo lo están viendo ustedes, o HH Global? Palabra. Gracias. Sí, todo arranca por el diseño, pero todo termina, de nuevo, gran mensaje de este panel: ¿qué puedo hacer a través de los proveedores y qué tan capacitados están para llegar a eso? ¿Listo? Certificaciones, certificarse, por ejemplo, si ustedes se van a certificar en 14001, ISO 14001 o una certificación FSC,
El problema que a veces hemos visto en que más industria no tome certificaciones es porque saben que al final hay que organizar la casa. Yo trabajé en una empresa de artes gráficas cuando inicié en este negocio y lo que uno se da cuenta es que no todas las empresas de artes gráficas son organizadas. No todas manejan un control de inventarios, no todas tienen una planeación de órdenes de compra, esa trazabilidad de un pedido hasta que se entrega. Y al final una certificación como FSC, ya tú nos contarás mejor sobre eso, Eva, necesita que haya esa trazabilidad para que efectivamente yo le pueda demostrar a un cliente que esa caja que estoy haciendo, que dice FSC, viene de un lote específico y ese lote a su vez se compró un papelero que a su vez tenía certificación FSC y eso implica un orden. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a organizar esa casa. ¿Qué opinas de eso, Eva? Justo, en efecto. Primero felicito a nuestros aliados que están certificados, ¿no? Que están acá, que saben todo ese trabajo de trazabilidad que hay y efectivamente en el tema de certificación, como está aliado, como tiene como base el sistema, los sistemas ISO, entonces tienen que cumplir con una serie de trazabilidad interna. Trazabilidad de recursos humanos, trazabilidad de producción, trazabilidad de inventarios, trazabilidad y organización también de seguridad laboral. Entonces, efectivamente, cuando llega un cliente y nos dice, me quiero certificar, ¿cuánto tiempo me tardo? Pues entre 6 y 1 año. ¿Cómo tanto? Sí, porque tienes que reorganizar todo. Entonces, las certificaciones, o en el caso de la certificación FSC, no solamente te va a dar una garantía a tus clientes de que está certificado por cuestiones ambientales, sociales y económicas, sino también va a dar un respaldo a que estás estructuralmente, administrativamente y legalmente estás cumpliendo con todos los requisitos, procedimientos y organizado para que seas auditado, revisado por un tercero y este tercero te garantice que está todo absolutamente en orden. Eso le da garantía a tu cliente de que eres una empresa organizada, certificada, estructurada y legalmente viable. Y fíjate que no es solo papeleo. Un caso cercano, un proveedor de nosotros en Colombia no pasó su última auditoría de FSC, de ratificación de FSC, porque es una certificación que dura 5 años, y no la pasó, ¿sabes por qué? Porque cuando fue el auditor, una de las salidas de emergencia estaba con unas cajas de un pedido que tenían en ese momento. ¿Qué tiene que ver FSC con algo como la seguridad laboral? Mucho. Por eso no pasó la auditoría. Le hicieron unos procesos de mejora, tenía que cambiar, le hicieron como unos llamados de atención y le dan otra oportunidad para participar. Pero a veces algo tan pequeño, fíjate, ese sello al final tiene que ver hasta con la seguridad de los trabajadores. A eso es a lo que voy. ¿Listo? Muchísimas gracias. Creo que ya nos cumplimos el tiempo porque me pusieron acá. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a nombre de la Anidigraf, pues me da mucho gusto agradecerles a Marco, a Eva, a Nicolás esta excelente presentación. Creo que es un tema que siempre ha estado vigente y es un tema que tiene que ver con que se explique bien, se haga la sensibilidad correcta y el propósito de Espacio Anidigraf es tener este tipo de información que creo que complementa mucho la visita, ya que nos dedicaron tiempo en venir a ver la exposición, conocer proveedores, ver maquinaria, ver tecnología. Pues qué mejor que también aprender de expertos otros temas que son bastante válidos y que afectan a nuestra labor de impresores. Entonces, pues a nombre de Anidigraf, muchas gracias. Quisiera entregarles un reconocimiento y este es el de Eva. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el de Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Y Marcos. Muchas gracias y espero que nos sigamos viendo en estos eventos, ¿eh? Claro que sí, Sí, somos aliados. Perfecto, pues muchísimas gracias. Tenemos todavía dos conferencias más para cerrar este día que estuvo dedicado a este tema de sostenibilidad. Mañana tenemos innovación y el sábado tenemos emprendeduría. Entonces son bienvenidos, pueden caminar, ver por ahí, desahogarse un poco el estrés en el futbolito que está por allá y de paso compran unas máquinas y nos vemos por acá al rato. Muchas gracias.